tapar el boceto. Y a continuación la maqueta de la sala. Explicar de qué va la falla infantil de este año. La protagonista de la falla se llama Aracid Alcácer y me ha dejado una carta para que os lea sobre cómo es su familia, una familia única, peculiar y muy unida. Dice así: hola amics, em dic Aracid Alcácer, tinc 5 anys i soc de València. Avui fa un son de luxe, fa dia de falles. Els meus pares, Rafa i Àngela, ens ha portat a la caseta dels meus iaios, Quique i Josefina, a passar un cap de setmana tranquil, en família. És a dir, ho anem a passar de luxe. I no estem a soles, no. Tinc 3 germans més. Miquel, Rafeta Júnior i Àlex. Jo, la única xiqueta de tots. Quin guirigall. Som família nombrosa, d'aparença normal, com totes les famílies. Més o menys. Som la família Cinc Campeador. No hem conquistat València ni res paregut, però som els més canyers, únics i inimitables. La millor de tot el món. Vols conèixer-nos? Josep Vicent Andrés, Cinc Campeador, i Josefina, Mestre i Jon. Quique i Fineta per a nosaltres. Són els meus iaios. Viuen en un xicotet poble anomenat Antella, on m'estem passant el cap de setmana. Atípics al de més, són més moderns que jo i els meus germanets. Junts la liem parda. Som molt carinyosos i actius. Ens agrada jugar amb ells i ells amb nosaltres. Ells dos són els pares de mon pare Rafa. Del meu iaio dir que li agrada molt sentir la música de Manolo Escobar, El Fari, David Guetta i Isabel Pantoja. Es passa tot el dia escoltant-la. I de la meva iaia dir que la seva especialitat és la paella de marisc i donar-nos dinerets per estalviar. Rafa Cid, Maestre, el meu pare. El Superman, el meu superheroi. El més treballador de la família i del món. Aprofita el cap de setmana per descansar i desconnectar de nosaltres i de frenètica rutina de la capital. La seva rutina és artista de faller, president de falla, president de la comunitat de veïns i cap de família. L'Ester personificat. Algú dona més? Àngela Alcácer Paredes, ma mare, l'ama de la casa. Oposadament al meu pare. Ella no aprofita el cap de setmana per descansar. Lluita i ens suporta tots els dies de l'any. Ens cuida i ens vol fidelment com una bona matriarca. La millor mare del món. Quan siga major, li faré una estàtua en el seu honor. Miquel, Rafeta Júnior, Àlex Cid Alcácer. Els meus germanets xicotets. Uns demonis, uns trans tots ells. Miquel té 4 anys i Rafeta i Àlex un anyet. Són bessons. La lien allà on van, però els fan voler. Són els meus ninets. La nostra especialitat és jugar a pares i mares invitant als nostres. Ara sí d'Alcácer. Eixa sóc jo. Tampoc sóc una santa. M'agrada vestir-me de fallera, l'orxat amb fartons, llegir, passejar per València, anar al col·legi, fer esport i jugar amb els meus germanets i les meves amigues del barri. De major m'agradaria ser com la meva iaia favorita i formar una família igualeta a la nostra. Si no poguera ser, em conformaria amb ser professora, perruquera o faré a major de València. Com podeu comprovar, soc valenciana 100%, com tota la meva família. Ja us ho he dit, som els Cid. Agradecer toda la gente que ha venido. La verdad es que cuando he llegado me he encontrado y digo, madre mía, cuánta gente. Pero bueno, me alegra mucho que haya venido todo el mundo. Bueno, voy a pasar a explicar un poquito lo que sería este año el monumento. Como habéis comprobado, tenemos en el centro, la maqueta que habéis visto, representa a una madre, ¿vale? Una madre que ve cómo a sus hijos ven la vida pasar, la vida desde que son pequeñitos hasta que se hacen mayor. Entonces, tenemos una peculiaridad aquí arriba, que estos dos remates de estos niños este año van a ser muy aéreos, van a aguantar mucho en el aire. Vamos a jugarnos un poquito la papeleta este año y a ver lo que pasa. Primera escena tenemos en Villa Concepción, tenemos el óvulo esperando totalmente a que llegue que llegue el primero para que entre. Luego tenemos otra escena que son unos niños jugando, típica escena del botellón. La gente ya se hace mayor y quiere fiestas, quiere discotecas.
Tenemos también en la parte de detrás, tenemos otra escena que es la primera vez que nos casamos, que eso nunca se olvida, ¿no? La primera pareja. Y la parte de detrás, que sería la última escena, que sería el cielo, donde ya la gente ya nos hacemos mayores y subimos al cielo. Bueno, y eso sería un poquito lo que es el monumento de este año. Y bueno, y esperar todas las expectativas para que todo vaya bien, tengamos buenos premios, que es lo que se dice siempre. Y nada, y agradecer a todo el mundo que hayáis venido aquí. Gracias. Bueno, como habéis podido ver, hemos conseguido tener una sintonía con los artistas, hemos conseguido aunar las ganas que tenía la comisión de cuidar los monumentos, que al fin y al cabo es la base de nuestra fiesta, pues con la profesionalidad y el estilo de los artistas. Artistas con gran proyección, que esperamos que tengáis un futuro mucho más brillante, aunque no sea con nosotros, ¿qué se le va a hacer? Bien, tanto Sergio Alcañiz, el artista infantil, como veis es un chico muy joven, no os mentíamos, pero que tiene un estilo muy personal, muy definido, ya muy propio. Y él no es tan joven, Sergio Martínez Guirao, pero tiene mucha más experiencia, ¿no? Todo compensa, es el segundo año que trabajas con nosotros, estamos encantados. Los dos se han volcado en nuestro proyecto y hemos conseguido pues, fusionar las ideas de la comisión y sus ideas para sacar estos monumentos que son totalmente nuevos, totalmente modelados para nosotros este año, y por lo cual estamos muy agradecidos a ambos. Les agradecemos, aprovechamos este momento, el hecho de que nos apoyen en este proyecto y les aseguramos que la comisión está con ellos incondicionalmente, más allá del numerito que nos pongan en el palet. Nada más, agradezco a todos su asistencia y ahora compartiremos un pequeño aperitivo. Muchas gracias.